Hoy continuamos con nuestra serie Salmos para cada temporada. Y hoy vamos a ver un salmo para una temporada un poco distinta, diferente, pero igual importante en nuestras vidas. El título de hoy es Límpiame, Señor, una lección de perdón del Salmo 51, el que nos toca estudiar. Estamos avanzando poco a poco. Así que voy a pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 51. Vamos a leerlo y luego tendremos entonces la reflexión. Por favor, comparta su Biblia si alguien no tiene. Salmo 51 en sus Biblias. Yo les espero que lo encuentren y podemos estudiarlo. Si usted lo encuentra, me dice un fuerte amén. Ya lo encontró. Vamos entonces. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, suplicamos que no vuelva vacía. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes hacer ese milagro de abrir nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Usa este vaso de barro para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Quiero que use su imaginación. ¿Cuántos trajeron su imaginación? A ver, los que son muy imaginativos, porque quiero que la use y quiero que se imagine a un hombre en su comunidad. Este hombre es respetado, este hombre es admirado, o puede ser una mujer también. Tal vez es un líder comunitario, puede ser un vecino que todos saludan, alguien que va a la iglesia también los domingos, que da una mano cuando hace falta. Por fuera parece una buena persona, simpático, ¿no? Simpática. Pero si usted supiera lo que hace en secreto, si supiera cómo trata a su esposa o a su esposo cuando nadie lo ve, si supiera lo que mira en su celular a escondidas, si supiera los negocios turbios que hace, se sorprendería, ¿verdad? Nos sorprenderíamos. Bien dice la palabra de Dios que Dios mira no la fachada, no lo externo, sino que Dios mira ¿qué? El corazón, lo que tú y yo a veces no podemos ver. Bueno, así estaba el rey David. La Biblia dice que él era un hombre conforme ¿a qué? Al corazón de Dios. Pero un día David vio a una mujer casada, la deseó y al final terminó acostándose con ella. Y cuando ella quedó embarazada, ¿sabe lo que hizo este sinvergüenza? Este hombre mandó matar a su esposo para tapar todo.
Él pensó que haciendo esto no lo descubrirían. Durante casi un año, David siguió siendo rey. Siguió sonriendo, siguió saludando, siguió yendo al templo, pero por dentro estaba podrido. Hasta que Dios, mire esto, hasta que Dios, ¿qué hizo? Envió al profeta Natán para confrontarlo. Y aquí estamos nosotros, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Tal vez usted nunca ha matado a nadie, tal vez, pero ha mentido y hemos mentido. Hemos engañado, ha deseado lo que no es suyo, ha escondido cosas, ha usado el nombre de Dios en vano y por fuera probablemente nos veamos bien, pero por dentro sabe que hay algo que no está bien con Dios. Esta es la buena noticia, diga buena noticia. La buena noticia es que David encontró el camino de regreso a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese camino está abierto para usted y para mí hoy. Amén. ¿Qué pasó con David? ¿Cómo arruinó su vida? ¿Cómo arruinarte? ¿Cómo nos arruinamos? ¿Cómo arruinamos todo de manera monumental? Porque nadie está exento de arruinarse a sí mismo. La Biblia dice, aquel que esté firme, mire que no caiga. Bueno, le voy a dar 4 pasos que David cruzó, que David tomó, pero que para nosotros serían una advertencia, porque mire, la Biblia es un libro de advertencias también. Es un libro que nos dice, con los ejemplos negativos que están puestos allí, que no los imitemos. Bueno, estos pasos muestran cómo David cayó tan bajo y cómo nosotros también podemos caer si no tenemos cuidado. Vamos entonces a lo primero. Esto es lo que hizo David y esto es lo que pensó David. Algunas reglas no se aplican para mí. Algunas reglas no se aplican para mí. David era rey, tenía poder, tenía dinero, tenía soldados, tenía todo lo que él quería. Y en su mente él empezó a pensar, yo soy el rey. Sigo siendo el rey. Las reglas son para los demás, no para mí. Yo puedo darme mis licencias. ¿Por qué no? Total, soy el rey. Y este hombre vio a Betsabé, supo que era casada, él lo sabía, pero no le importó. Tomó lo que quiso. Ahora, en la vida diaria pasa lo mismo. Entre nosotros muchas veces alguien puede decir, yo trabajo duro, yo me esfuerzo, entonces yo me merezco un descanso, un desliz. A veces decimos, bueno, puedo mentir un poquito en el trabajo. Total, yo siempre soy honesto, siempre vengo a trabajar, siempre me hago lo que me piden. O aquel que piensa, yo aporto bastante a la iglesia, no importa si veo esas cosas en el celular, total, yo contribuyo y Dios conoce. O aquel que dice, ay, pecar es de humanos, perdonar es divino. ¿Por qué no? Si otros lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? O el que dice, es que mi situación es especial, Dios me entiende, Dios sabe. Hacemos lo mismo, pensamos de la misma manera que David empezó a razonar. El pecado siempre empieza con un pensamiento. Para mí, decimos, es diferente. Déjame decirte algo, ten cuidado. Cuando empiezas a hacer excepciones para ti mismo, ya vas mal, ya vas en caída. David dijo, algunas reglas no se aplican para mí, para otros, pero para mí no. El otro paso que dio David para acercarse al precipicio de la destrucción. 2, las personas son prescindibles. Las personas son prescindibles. Yo puedo prescindir de las personas. David no solo pecó con Betsabé, después para tapar su error mandó traer a Urías del frente de batalla. Urías era ¿quién? El esposo de Betsabé. Y a este buen hombre, un buen soldado, un fiel soldado, le insinuó David que fuera a su casa, que descansara, que estuviera con su esposa, que se acostara con ella. ¿Por qué hizo eso? Con la intención, ¿cuál?
Bueno, para que todos creyeran, aun ellos mismos, que el hijo que esperaba a Betsabé pareciera de Urías, cuando ese hijo era ¿de quién? De David. Pero Urías resultó ser más noble, más fiel, más honorable que el propio rey, porque él no quiso ir a su casa mientras sus compañeros estaban en la guerra. Entonces David, ¿qué dijo? ¿Qué ordenó? Manden Urías, mándenlo a lo más duro de la pelea y déjenlo solo. ¿Con qué intención? Que lo maten. ¿Se da cuenta? En vez de confrontar su pecado, David sigue con otro pecado. Primero adultera, luego miente y ahora asesina. Porque él piensa que puede ocultar su pecado de manera indefinida. David trató a un hombre como si fuera basura. No le importó. Pensó que podía ser desechable. A veces pensamos de esa manera. Pensamos que las personas podemos desecharlas una vez que las utilizamos y las usamos. A veces pensamos que las personas que nos rodean pueden ser como pasta de diente, pasta dentrífica, ¿verdad? Tú le exprimes, ¿y qué hace cuando se acaba? ¡Pac! La botas y te buscas otra. Eso es lo que hizo David con Urías. Y eso pasa en la vida diaria. El jefe, por ejemplo, que explota a sus empleados y no le importa a su familia. La persona que usa a otros para su beneficio y después que ha tratado y ha logrado sacar un beneficio, los deja botados. No me interesan más. El que miente o engaña sin importar el daño que le hace a la otra persona. ¿Por qué? Por el egoísmo. Mire, cuando el pecado se apodera de ti, dejas de ver a las personas como hijos de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Las ves como objetos que puedes usar y puedes desechar. Eso hizo David. Puso en menos a las personas y empezó a desechar a personas a su alrededor. El tercer paso que tomó y cruzó hacia el precipicio, hacia el desastre de David. 3, preferir encubrir en lugar de limpiar. Preferir encubrir en lugar de limpiar. ¿Sabes cuánto tiempo tuvo David para poder confesar su pecado? Más o menos 1 año. 1 año que decidió encubrir su pecado. No lo confesó. En lugar de ir a Dios y decir, Señor, pequé, perdóname, lo reconozco, límpiame. Él trató de taparlo, como muchas veces hacemos nosotros. Lo trató de tapar con mentiras, con engaños, con planes. Me imagino yo que él iba a la cama y pensaba y decía, ¿y cómo puedo tapar esto? ¿Y qué otra cosa nueva puedo hacer para poder encubrir mi pecado? Pero al final no lo logró. David prefirió vivir fingiendo que todo estaba bien en lugar de limpiar su corazón. En la vida diaria, las personas que esconden sus gastos, por ejemplo, a su esposo o a su esposa, ¿verdad? No se lo muestran para que no se enteren lo que compraron. O el que borre el historial del celular para que no lo ampallen, no lo descubran, para que no sepa el cónyuge. El que dice una mentira y luego tiene que contar 10 más para sostener la primera. Y si hay una 11ª, la cuenta también. Hermanos y amigos, taparlo no es lo mismo que arreglarlo. Podemos engañar a todos, pero hay alguien que tú y yo no podemos engañar. ¿A quién no podemos engañar? ¿A quién? A Dios. Más temprano que tarde, lo escondido saldrá a luz. Lo escondido saldrá a luz. Yo quisiera mostrarles unos pasajes que tengo aquí, que creo que están en la pantalla también, que quiero que lea juntamente conmigo luego para poder meditar en ellos. Pero vamos antes al cuarto paso que David dio. ¿Cuál es ese cuarto paso que David dio? Este es el siguiente: desarrollar un gran punto ciego. Él desarrolló un gran punto ciego. Él no quería ver la realidad. No sé si usted entiende cuando digo un punto ciego. Cuando manejamos o cuando aprendemos a manejar es una de las primeras cosas que nos enseñan, ¿sí o no? Cuidado con los puntos ciegos, los que no podemos ver con facilidad. Un punto ciego es algo que no ves. Está allí, no porque sea un punto ciego
es que no existe, está allí. David pasó meses sin ver su propio pecado. Él veía los errores de los demás, pero no veía el suyo. Él necesitó que el profeta Natán le dijera, cuando le contó esta historia de aquel hombre que cogió un animal, en vez de coger los suyos, cogió el único cordero que tenía ese hombre, porque Natán le cuenta esta historia a David, y al final David es implacable y dice: "Ay, que este hombre tiene que morir". Y Natán le dice, el profeta le dice: "Tú eres ese hombre". Su conciencia se había endurecido tanto que ya no sentía culpa, el pobre David, entre comillas. Esto pasa en la vida diaria. El que critica a los chismosos, ¿no? Pero él mismo habla de otros. Eso es lo que pasa cuando nuestro corazón se va insensibilizando. O por ejemplo el que señala a los borrachos, pero él está esclavizado al mal genio o a la envidia. En otras palabras, somos fáciles para señalar a otros y nos olvidamos de ver nuestra propia viga en nuestro propio ojo. O el que dice: la iglesia está llena de hipócritas. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? ¿Sí o no? La iglesia, yo no vengo porque la iglesia está llena de hipócritas, sin ver que muchas veces nosotros también lo somos. Pero tengo una buena noticia. Sí es verdad, la iglesia tiene hipócritas y hay un lugar para uno más. Vengan, abiertas las puertas, porque aquí venimos para ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? El pecado más peligroso es el que no ves en ti mismo. Por eso necesitamos que otros nos hablen con la verdad, aunque duela. Pero por lo general no buscamos a los amigos que nos digan la verdad. ¿Sabes a quién buscamos? A los que nos digan lo que queremos escuchar. ¿Entienden lo que le digo? Los que nos van a decir lo que queremos escuchar. Esos me simpatizan. Pero aquella persona que te dice la verdad, aunque duele, es necesario. Porque es lo que nos va a ayudar. Es lo que nos va a recuperar. Es lo que nos va a permitir ver nuestro punto ciego. David cruzó la línea, se destruyó a sí mismo, lo arruinó todo. Pero no solamente lo arruinó todo, sino que David probó las consecuencias de lo que es el pecado. Por eso, hermanos, cuando David confiesa, él no pide una excusa. ¿Sabes qué pide? Limpieza. Amén. De la misma manera, cuando un cristiano peca, hay consecuencias reales. Mire, no sé si usted se percató cuando leyó el Salmo 51, las consecuencias del pecado de David. Abra su Biblia, si conmigo vamos leyendo. Es impresionante lo que este Salmo revela. Por ejemplo, en el versículo 2, vaya conmigo al versículo 2. Mira lo que dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La primera consecuencia es que el pecado ensucia el alma. Ensucia el alma. Por fuera es implacable, pero por dentro, mugre. Si pecas y no te sientes sucio y como si no pasara nada, algo anda mal. Porque el que es discípulo de Jesucristo se va a sentir mal y va a haber tristeza en su corazón. Otra consecuencia: el pecado domina la mente. Mire el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está, ¿qué dice? Siempre delante de mí. Siempre lo tengo aquí, siempre está presente. ¿Y quién hace ese trabajo de que el pecado siempre esté aquí y no nos lo podamos sacar hasta que no lo arreglemos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. David no podía olvidar su pecado. Trataba y no podía. La prueba de salvación no es si pecas, sino si puedes ignorarlo. El Espíritu no te deja en paz. ¿Alguien dice un amén? Si tienes el Espíritu Santo, Él no te va a dejar tranquilo. Va a presionar tu conciencia hasta que resuelvas esa situación dentro de ti. Otra consecuencia: ofende al Señor. Versículo 4. ¿Contra quién dice? ¿Contra quién? Contra ti, Dios dice. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? Delante de tus ojos. Ofendemos al Señor, hermanos.
David pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pecó contra su reino, pecó contra todos los que estaban a su alrededor. Pero por sobre todo, dice David, he pecado contra ti. Porque David sabía como rey que no debía adulterar y quebrantó la ley que él como rey se la había aprendido de memoria. Escúchame, al esclavo le asusta el látigo, al hijo le duele el desagrado de su padre. Te pregunto, ¿qué te duele más? ¿El castigo u ofender a Dios? Ofender a Dios. Otra consecuencia del pecado está en el versículo 8. Mira lo que dice el verso 8. Hazme oír gozo y alegría. David estaba afligido. La consecuencia del pecado deprime el corazón. Deprime el corazón. El pecado, hermanos, es dulce al principio. El diablo, la serpiente, cuando tentó a Adán y Eva, le mostró el fruto, pero no le dijo las consecuencias después de pecar. El pecado es dulce al principio, pero termina amargo. Proverbios 20:17. No sé si tenemos ese versículo. Proverbios, sí creo que lo tenemos. ¿Está por ahí? Proverbios 20, ahí está. Dice, los que encubren sus pecados, ¿qué dice? No prosperarán. Pero si los que confiesas y los abandonan, ¿reciben qué? Misericordia. El pecado deprime el corazón. No hay peor cosa que tener un corazón deprimido, un corazón entristecido. No te da ganas de cantar, no te da ganas de ir a la iglesia, no te da ganas de leer la Biblia, no te da ganas de nada. Menos de testificar del evangelio, porque tu corazón, nuestro corazón está deprimido. Quinta consecuencia, enferma el cuerpo. Mira el versículo 8, lo siguiente que dice. David dice, y se recrearán los huesos que has abatido. ¡Wow! Hermanos, Dios no nos echa fuera, pero con su espíritu nos oprime. La presión espiritual afecta hasta el cuerpo, hermanos. Muchas veces hay personas que se enferman, están enfermas, no solamente del corazón, del alma, del cuerpo, porque hay pecado y no ha sido confesado y no ha sido arreglado. Otra consecuencia, versículo 10, mira lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón como limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, el pecado estropea el espíritu. El pecado estropea el espíritu. Te vuelves irritable. Nadie te puede decir nada. Sacas las uñas. Estás irritable. Estamos irascibles, críticos, difícil de tratar. Juzgamos a otros lo que muchas veces hacemos nosotros en privado. Otra característica, otra consecuencia del pecado, escúchame, destruye el testimonio. Mira el versículo 14, da la vuelta a la página, versículo 14. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. El pecado de David hizo que él cancelara su gozo. No podía alabar como antes, no podía testificar como antes, no tenía una canción y una nueva alabanza en su boca, no podía ganar almas, había perdido su canción porque había perdido su comunión. ¿Con quién? Con Dios. Hermanos, las consecuencias son inevitables, pero acá viene la buena noticia que quiero resaltar con ustedes. Sí, David lo arruinó todo. Pero la buena noticia es que David no se quedó en su pecado. Él volvió a Dios. Diga, volvió a Dios. Y estos son los pasos que él siguió. Y quiero que usted los apunte, si los puede apuntar en su Biblia, en alguna parte. Si usted, hermano o hermana, si nosotros que estamos aquí pecamos, volvamos al Señor. ¿Qué hacer? ¿Qué hizo David? ¿Qué le resultó? Y que te va a resultar a ti y me va a resultar a mí. Por cierto, yo estoy convencido que quien guió a David a hacer estos pasos fue el Espíritu Santo, por el cual él clamaba que no se fuera de él, porque el Espíritu Santo del Antiguo Testamento venía y salía, venía y salía. Pero en el caso de David,
Él dijo, Señor, no saques tu espíritu. Nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, sabemos que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y que Dios no anda con juegos sellando y sacando el sello y volviendo a sellar. Somos sellados para siempre. Alguien dice, gloria a Dios. Pero, diga pero. No, así como lo dije yo. Pero, si pecamos, contristamos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios y nos volvemos inefectivos en el ministerio. ¿Qué hizo David que tú y yo necesitamos hacer para ser perdonados? Número 1, evaluar. Evaluemos. Mira lo que dice el versículo 3 que hizo David, versículo 3 de Salmo 51. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Me encanta este pasaje. Mira lo que hace David. David dejó de hacerse el ciego. ¿Ok? En algunos países le dice, se dejó de hacer el ojo del ojo pacho. ¿Dónde es eso? En El Salvador, el ojo pacho. Es el que no quiere ver. No, David dejó de hacerse el ciego. Dejó de echarle la culpa a otros. Es que yo soy así por él, por ella. Es que mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija, mi líder, mi pastor. Y todos tratamos de echarle la culpa. Eso viene desde el Génesis, La mujer que me diste es el Adán, ¿verdad? La mujer que me diste. Y la mujer no se quedó ahí como que, no, la serpiente, pues. La serpiente. Siempre estamos buscando un culpable. Nos cuesta, siempre es más fácil, el camino más fácil es hacernos la víctima. Pero qué difícil es reconocer, yo tomé mi decisión. Hermano, las decisiones las tomas tú, no la toma nadie más. Alguien puede hacerme algo, pero la manera como yo reacciono es mi responsabilidad. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Ay, que me hicieron. Vivimos en una era, hermano, que le buscamos el culpable a todos. No queremos reconocer que las decisiones al final las tomas tú. Y tú y yo tenemos que cargar con las consecuencias. David dejó de hacerse el ciego. Se miró al espejo. Dejó de poner excusas. Dejó de racionalizar. Es que todos lo hacen. Es que Dios sabe. Es que estoy cansado. Es que mi esposa no me atiende. Es que mi esposo me abandona. Es que esto, que el otro. No. David dijo, es mi responsabilidad, es mi pecado, es mi problema. No es tu problema, es mi problema. Eso es lo que hizo David. Se miró al espejo y dijo, lo hice, es mío, es mi culpa. Eso es evaluar, eso es ser honesto con uno mismo. Hacer un examen honesto de nuestra vida, de nuestro proceder, de nuestro caminar. ¿Sabes? Por eso todos necesitamos un Natán en nuestra vida. ¿Alguien puede decir un amén? Todos necesitan un Natán en sus vidas. Alguien que no te endulce el oído. Alguien que te diga la verdad. Un buen amigo, una buena amiga te va a decir la verdad. ¿Sabes qué? No está bien lo que dijiste. ¿Sabes qué? No está bien lo que estás diciendo. No te lo recomiendo. No lo sigas diciendo. No lo sigas contando. Ese es un verdadero amigo. ¿Cuántos quieren caminar con amigos verdaderos? Yo quiero caminar con amigos verdaderos, no con aquellos que me digan lo que yo quiero escuchar, sino aquellos que digan la verdad, diga verdad. Natán fue el profeta que confrontó a David. A veces nosotros no vemos nuestros pecados solos, necesitamos a alguien que nos ame lo suficiente, diga, ame lo suficiente. Y así cualquiera se va de la iglesia, hermano, dígalo fuerte. Ame lo suficiente. Diga a la persona que está a su lado, que me ames lo suficiente. Muy bien. ¿Para qué? Para decirnos la verdad. Un esposo, por ejemplo, que te diga la verdad. Una esposa que te diga la verdad. Un amigo de confianza. Tu pastor. Hermanos, no son nuestros enemigos que nos acusan. Es un amigo que te ayuda a ver lo que quizás tú no quieras ver, hasta que Él te confronte. El primer paso para ser perdonado es dejar de justificarse y empezar a examinarse. Necesitamos un Natán en nuestras vidas. ¿Alguien dice un amén? ¿Cuál es el primer paso? Muy bien, evaluar. Número 2, confesar. Confieso. Mira el versículo 4, lo que dice David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo
delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado. David entendió algo muy importante. Sí, le hizo daño a Betsabé, le hizo daño a Urías hasta quitarle la vida. Él fue el autor intelectual de este homicidio. Le hizo daño a su familia, porque déjame decirte algo, el pecado de un esposo, el pecado de una esposa afecta a su familia, sus hijos y hasta sus generaciones. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Hay gente que me dice, pastor, ese es mi problema. No es tu problema, varón. Cuando te casas, ya dejaste de ser soltero. ¿Alguien puede decir un amén? Ya no te vas a ir de tu casa como quieras. Ya no. ¿Verdad? ¿Qué es lo que primero nos pasa? ¿Qué es lo que primero escuchamos cuando nos casamos? ¿Cuál es la frase? ¿A dónde vas? Bella frase. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Está mal o está bien? Las hermanas, miren cómo están, han reavivado sus corazones en este mensaje. Las veo tan atentas. Sí, a una me dicen, siga, pastor, siga, sí. Es que es la verdad. Pero también tu hermana, tú ya estás casada. Él te puede decir, ahí sí. Y la otra pregunta, ¿con quién vas? Muy importante. ¿Nos tiene que ofender? No, porque ya estás. El problema es que hay esposos que quieren vivir como solteros y se enojan, ¿ah? No, pues, ya no. Bye bye. Ya eres un hombre casado. Ya eres una mujer casada. David entendió algo muy importante. Él le hizo daño no solamente a Betsabé, le hizo daño a Urías, le hizo daño a su familia, le hizo daño a su reino. Si estudias la vida de David, las consecuencias de su pecado fueron arrastradas a las mujeres de su reino. Fue una cosa desastrosa, a sus hijos también. Pero al final, todo pecado es contra Dios. Hermanos, cuando confesamos, no le decimos a Dios algo que Él no sepa. La Biblia dice que antes de que tú hicieras una oración, ya Dios sabe lo que vas a pedir. Le estamos dando la razón cuando confesamos. Le estamos diciendo, tienes razón, Señor. Tú dices que está mal y yo estoy de acuerdo contigo. No lo maquillamos, no lo justificamos, no lo racionalizamos, sino simplemente le decimos, Señor, estoy de acuerdo contigo, que lo que he hecho está mal, que lo que he visto está mal, que a donde he ido está mal, lo que yo he escuchado está mal, lo que yo he dicho con mi boca está mal y no lo voy a justificar. Hermanos, confesar no es, Dios, perdóname si cometí un error, ¿verdad? Si cometí un error, perdóname. No. Confesar es ponerte de acuerdo con Dios. ¿Alguien puede repetirlo? ¿Confesar qué es? Ponerte de acuerdo con Dios. Lo que tú dices está mal. Lo que tú dices que está mal, está mal. Yo también digo que está mal. Entonces, ¿qué hizo David primero? ¿Qué hizo primero? Evaluó su pecado. Número 2, confesó su pecado. Número 3, pedir. Él pidió. Mire el versículo 10 y 12. Vamos al 10. Crea en mí. Este es su pedido. Crea en mí. No dice crea sobre mí. Crea al lado mío. No, él dice crea ¿dónde? En. ¿Y qué es en mí? Dentro de ti. Crea en mí, oh Dios. ¿Por qué, oh Dios? Porque solamente Dios puede cambiar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios puede cambiar un esposo, hermana. Usted no lo va a cambiar. Alguien por ahí dijo, qué lástima. No te rías tanto, varón. Tú no vas a cambiar a tu esposa. El único que puede cambiarnos, ¿quién es? Dios. Y un consejo, empieza a cambiar tú. No trates de cambiar a tu cónyuge, cambia tú. Empieza el cambio por ti mismo. David dijo en el verso 10, crea en mí, oh Dios, ¿qué cosa? Un corazón como limpio. Óigame, esta es una oración profunda. ¿Y qué más dice? Renueva un espíritu recto. ¿Qué es recto? Recto. Muy bien. Dentro de
mí. David no solamente pidió perdón, hermanos, pidió un cambio profundo, una transformación. ¿Sabes que eso es importante? Porque si no, vamos a seguir pecando y vamos a terminar como Julio Iglesias cantando Tropecé de nuevo y con la misma. Ay, bien que se lo sabe, pero si le pregunto el Salmo 51 en memoria, ahí tambalea. Hermanos, dejémonos de bromas. Señor, cambia mi corazón. No quiero volver a hacer lo mismo, Señor. Pidió un cambio profundo. No quería solo que borraran su pecado, quería un corazón nuevo. Diga, un corazón nuevo. Quería volver a sentir la alegría de estar bien con Dios. Quería sentir el gozo de tener comunión con su Dios. Y quería volver a hacer lo mismo que antes. Quería proclamar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Él sabía que él solo no podía cambiar. Que necesitaba ¿qué? Necesitaba que Dios hiciera un milagro que solo Dios lo puede hacer. No te conformes solo con que te perdonen. Pídele a Dios que te cambie por dentro. Solo Él puede darte un corazón nuevo. ¿Alguien puede decir un amén? Y por último, declarar. La última palabra, declara. No leí el verso 12, perdóneme, vamos. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y ahora sí, declarar. Mi lengua, dice versículo 14, vamos a la página siguiente. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, dice. Y mire el verso 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David promete que si Dios lo perdona, él no se va a quedar callado. Va a contar a otros lo bueno que Dios ha sido con él. Interesante, ¿no? La palabra aquí profesar significa declarar, proclamar, profesar, declarar, hablar abiertamente lo que Dios hizo. El perdón de Dios no es para quedártelo, hermano, hermana, es para compartirlo. Dios no te perdona para que te quedes callado, te perdona para que seas un testimonio vivo de su amor. Habla de lo que Él hizo por ti. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo arruinarlo todo? ¿Cómo arruinarlo todo? Las reglas no son para mí. Pensar que las reglas no aplican para mí. No, para mí no. Para otros sí. Otra, las personas son objetos desechables. Prefiero tapar antes que exponer mi pecado. Desarrollo un punto ciego. Pero hay un camino de retorno al Padre. ¿Cómo ser perdonado? Evalúo, confieso, reconozco mi pecado contra Dios, pido, clamo por un corazón limpio y profeso, declaro cuánto Dios ha hecho por mí y por cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Es interesante para terminar, David no se quedó simplemente con ser perdonado y clamar por limpieza. No, David dijo, Señor, perdóname, límpiame para volver a ser usado por ti. Eso es maravilloso. Es como si David dijera, pon mis pies en el camino correcto y volveré a servirte. Hermanos, Dios no solo nos limpia para que podamos sentarnos tranquilamente limpios como la nieve. Él nos vuelve a poner en el camino del servicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted cómo David empezó a meterse en problemas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo David empezó a meterse en problemas? Muy simple, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Hermano, no hay cosa más fácil que esta. No estaba haciendo lo que debía hacer. La Biblia dice que el tiempo cuando los reyes iban a la guerra, David se quedó en cama, durmiendo de repente. Hermanos, ese sinvergüenza había estado en la cama todo el día, sin hacer nada. Se levantó, se fue a la terraza, vio desde la azotea a Betsabé, y ya usted sabe el resto de la historia. Una mente ociosa es el taller del diablo, dijo mi abuela. Una mente ociosa es el taller del diablo. Por eso a los jóvenes le decimos, ocúpate en hacer algo. Y a los adultos también.
¿Sabe usted que si hace lo que debe estar haciendo, no puede hacer lo que no debe estar haciendo? No hay tiempo. Cuando usted peca, tan pronto limpia su corazón de pecado, vuelva al servicio. Recuerde los pasos que dio David. Ahora, déjeme advertirle algo, porque esto es bien importante. No crea que porque puede ser limpiado, da lo mismo si peca o no. Repito, no crea que porque puede ser limpiado, da lo mismo si peca o no. Pablo dice, no abuses de la gracia de Dios. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Así como si pone una mano sobre el fogón, ¿qué pasa? Sobre la fogata se quema. Si peca, se ata al sufrimiento y trae consecuencias para nuestras vidas. Sí, Dios nos perdonará. Sí, perdonará varias veces, pero las consecuencias son inevitables. Pero gracias a Dios por su maravillosa, grandiosa y sin igual gracia que perdona y restaura al cristiano que peca. Amigo, amiga, dice la Biblia, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Y no hay manera de poder ganarnos el cielo y retornar al Padre. Estamos perdidos, diga perdidos, ciegos, extraviados, tristes, quebrantados. Dios sabe cómo estamos y Dios tomó la iniciativa de enviar ¿a quién? A su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para morir en la cruz por nuestros pecados y para poder traernos de nuevo a la casa del Padre. La Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. La religión no te va a salvar, amigo. No insistas. Cristo salva, porque Él es el único que ha muerto por ti y por mí, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero el Evangelio dice que al tercer día de muerto resucitó. Y Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Invítalo a venir a tu vida. Si ese es tu deseo, ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso tiempo. Usa tu palabra que no vuelva vacía. Si estás aquí o estás escuchándome y nunca antes has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, por favor, haz esta oración. Señor Jesús, te pido que me perdones todos mis pecados. Tú me conoces, tú sabes lo que he hecho, tú sabes que he quebrantado tus leyes y estoy lejos de ti, perdido, sin esperanza. Pero gracias porque hoy sé que tú enviaste a tu Hijo en una misión de rescate para rescatarme de mis pecados. Hoy, dilo, hoy decido invitar a Jesús a mi vida como mi Salvador y mi Señor. Y yo creo hoy en Jesús como el Señor y Salvador de mi vida y en lo que hizo por mí en la cruz. Oro así en el nombre de Jesús. Amén y amén.